Acercarnos, vamos a iniciar en 2 minutos. Por favor, ubíquense por acá mismo. Traten de ubicarse cerca. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Samuel Emanuel, quien tuvo bien estar con nosotros. Adelante, Samuel. Él nos va a guiar en esta enseñanza, nos va a dirigir esta enseñanza sobre cómo estudiar la Biblia. Él nos va a dar un texto con bastante extensión y ojalá que sea un tiempo de bendición para todos los presentes. Adelante, Samuel, bienvenido. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Para mí siempre es un honor y un privilegio y es lo que me gusta hacer. Me encanta hablar de la palabra de Dios y de mi Señor Jesucristo. Mi nombre es Samuel Emanuel, vengo de la iglesia El Tabernáculo de Dios. Hace unos domingos estuvo, creo que mi papá, compartiendo la palabra con ustedes, el pastor de la iglesia. Yo lo ayudo a pastorear la iglesia allá en la 1. Estamos ubicados, somos una iglesia hermana, tenemos esa relación desde una relación muy profunda desde hace ya más de 6 años, porque bueno, yo estoy casado con la hija del pastor Davilex. Como él dice, me la robaste, me dice el suegro, echándome broma, ¿no? Tenemos muy buena relación, tanta que yo le digo brother, ok, y me meto con él, porque ha venido a ser como un papá para mí también. Y he aprendido mucho de él acerca de cómo estudiar la Biblia y de lo importante que es en nuestras vidas. Es decir, hace un tiempo atrás me pasó, estaba en una iglesia y no voy a decir cuál, para que no haya, vamos a decirlo así, se dice el pecado más no el pecador, ¿no? Y yo estaba en una iglesia y cuando estaba en la iglesia, alguien estaba diciendo que había que traer la Biblia debajo de la axila, que esa era la posición tal y que había que traer la Biblia, el librito debajo de la axila, porque esa era como la imagen de los evangelios. Y yo le dije, pues no es así. Él me dice, ¿cómo no va a ser así? Si en la iglesia todos traemos la Biblia en físico, traemos nuestro libro, lo abrimos, y yo le digo, pues no es así. No, pero es que el pastor dice, me dijo la persona, que hay que traer la Biblia. Y yo le dije, está bien, que el pastor diga lo que quiera decir, pero el Señor no lo dice en su palabra. Búscame un versículo, un capítulo que pueda ser interpretado en su contexto, donde en la Biblia diga que hay que traer la Biblia a la iglesia. El Salmo 119 muy claramente dice, y guardaré tus estatutos en mi corazón para no pecar contra ti. No había que traerla en el bolsillo, en el celular, no había que traerla en físico, había que traerla ¿dónde? Pero entonces el hermano dice, no, sí, yo sé lo que dice la Biblia, me respondió. Pero el pastor dice que hay que traer la Biblia. Y yo me molesté y le dije, está bien, que el pastor diga lo que quiera decir, pero el pastor no es la Biblia. Tu líder no es la Biblia. El que se para aquí, incluyéndome, no es la Biblia. La Biblia es la Biblia. Y cuando yo interpreto mal la Biblia, comienzo a pensar que lo que dice mi líder es la Biblia, que lo que dice el pastor es la Biblia. Ay, ¿cómo yo sé si lo que dice el pastor es o no es la Biblia? ¿Cómo puedo saber yo que lo que dice el pastor es o no es la Biblia? Leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo me doy cuenta de que un billete es falso? ¿Tengo que aprenderme todos los billetes falsos? No. Conociendo el verdadero. Se ha dicho muchas veces. Y así hacen los detectores de billetes falsos a nivel mundial. Ellos no están estudiando cada billete falso, sino que conocen perfectamente el original, no solo con los billetes, sino con las obras de artes. Durante la historia de la humanidad se han falsificado muchísimas obras de arte, y eso se llama en inglés appraiser, pero no sé cómo se dice en español, el que detecta si la obra es verdadera o falsa, perito. No pasa toda la vida. Perito o experto. El perito, ¿no? Perito. Un perito, ok. El que detecta
no pasa toda la vida estudiando las obras falsas, sino que conoce 100% la original. ¿Usted quiere saber si su pastor lo está engañando? ¿Usted quiere saber si en su iglesia se está predicando la palabra de Dios? Bueno, lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios. Porque entonces van a llegar personas que van a decir, no, sí, pero es que el pastor dijo, sí, pero el pastor no es la Biblia. Y a veces queremos equiparar al líder, o queremos equiparar al pastor, o a la persona que está hablando con la Biblia. Y yo no pretendo en ningún momento ser la Biblia, porque la Biblia es la Biblia. Y el lugar de la Biblia es de la Biblia, de la palabra de Dios, y punto. De más nadie. Y si yo quiero verdaderamente conocer lo que la Biblia dice, entonces yo tengo que saber leer la Biblia. Poder entender lo que la Biblia quiere decir. ¿Qué dice allí? Que Dios me habla. ¿Y por qué es importante saber que Dios nos habla? Porque Dios sigue hablando en nuestros tiempos. Pero a veces en las iglesias, bueno, los bautistas no sufren casi de eso, pero en las iglesias pentecostales sí sufren bastante de eso. Comienzan a agarrar y decir, no, porque es que yo tuve un sueño y yo entonces les pregunto, pero ¿qué comiste? No, ayer comí caraotas. ¿A qué hora? No, a las 11 de la noche. Bueno, ahí tienes tu sueño. Ojo, no quiero decir ni encajonar a Dios en una caja y decir que Dios no puede hablar, ¿ok? Con un mensaje, con una persona, de otras formas, porque Hebreos dice muy claramente que Dios ha hablado de muchas formas y muchas maneras a lo largo de los siglos, pero la Biblia es la forma más grande y más perfecta, más perfecta con la que Dios nos habla. Es como el chiste que se dice mucho, que una persona, pastor, es que yo quiero escuchar a Dios en voz alta. Bueno, abre tu Biblia, la lees, pero la lees en voz alta. Ya. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice la diapositiva. Dice, la Biblia es el registro de la actividad de Dios con los seres humanos. Es la palabra divina que relata cómo Él se ha dado a conocer, ¿a quiénes? A los seres humanos en Jesús. ¿Ok? Su revelación definitiva, la palabra definitiva de parte de Dios hacia los seres humanos es Cristo. Y la Biblia es el testimonio de parte de Dios que nosotros tenemos acerca de Cristo. ¿Ok? Que en pocas palabras, ¿ok? Van a invitar a un predicador a la iglesia, pero no lo conoce, no ha venido a predicar nunca. Y no saben si predica bien, si predica mal, si predica la palabra de Dios, no saben si tiene las capacidades. Y entonces un hermanito de la iglesia sí lo conoce y sí lo ha escuchado predicar. Y se le pregunta, ¿qué tal es fulano? Bueno, no, fulano es esto, fulano es tal. Eso es dar testimonio. Pues la Biblia es el testimonio que nosotros tenemos. ¿Y quién nos está dando el testimonio? Dios. Dios mismo. ¿Acerca de quién? Acerca de Dios mismo. Dios nos da el testimonio acerca de Dios hecho hombre, Jesucristo. Entonces la Biblia es la palabra de Dios. Dice, bueno, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pero Juan es muy claro cuando dice, cuando Jesús dice en Juan, ¿ok? Vosotros estudiáis y escudriñáis las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna, pero la verdad, ellas dan testimonio, ellas hablan de mí, ellas les indican el camino hacia mí. Porque yo soy, según las propias palabras de Jesús, la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a estudiar la Biblia, yo tengo que entender qué es lo que yo estoy haciendo y a qué me estoy acercando. Me estoy acercando no a un libro viejo y olvidado, me estoy acercando a la palabra de Dios. ¿Por qué esto es importante? Para salir de la primera diapositiva. Porque ¿con qué creó Dios el mundo? Con la palabra, ¿verdad? Todas las cosas. ¿Usted ha visto algún documental de The History Channel cuando pasaban los documentales de las estrellas, del tal? Todos hemos pasado por allí o hemos visto alguna imagen del espacio, de los planetas, de las galaxias. Es más, no tenemos que ir fuera del planeta Tierra. Nosotros vamos para la puerta y vemos ese poco de montaña y uno nada más que dice, Dios mío, Dios sí es grande. Y
Y Dios creó todas esas cosas por medio de su palabra. Pero no hay que ir tan lejos. Los médicos estudian el cuerpo humano y quedan asombrados de los mecanismos complicados, porque tienen una dificultad, una complejidad los sistemas de nuestro cuerpo. Bárbaro. No solo a nivel, vamos a decirlo así, macroscópico, sino a nivel microscópico también, al nivel de las células y de cómo funcionan en nuestro cuerpo, de cómo el sistema inmune lucha contra las enfermedades. Todos esos sistemas están tan complejamente diseñados que cuando uno los conoce bien, uno dice, wow. Y entonces Dios creó todas esas cosas por medio de su palabra. Esa misma palabra es de la que estamos hablando hoy aquí. Estamos hablando de una palabra capaz de crear el universo, de poner en marcha los sistemas más complejos e intrínsecos de los cuales el ser humano todavía no tiene toda la razón, ni todo el conocimiento. Y de esa palabra es de la que nosotros hablamos hoy aquí. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando yo me acerco a la palabra de Dios, yo tengo que entender que yo no estoy jugando carritos. Yo tengo que entender que allí hay poder para mí, que allí hay vida para mí, que allí yo voy a encontrar paz, que allí yo voy a encontrar templanza, que allí yo voy a encontrar amor, que allí yo voy a encontrar dominio propio y mansedumbre, que yo voy a encontrar la respuesta a todos los problemas que me están pasando el día de hoy. Porque si esa palabra tenía el poder para crear y poner en marcha el universo, claro que tiene el poder para cambiar y para darnos la fuerza para enfrentar las situaciones en las que nos encontramos el día de hoy. Entonces, ¿por qué comienzo por aquí? Porque si yo abro la Biblia y, es que es aburrido leer la Biblia, es que no, yo tengo que ir con la expectativa de que el poder de la palabra de Dios se va a hacer manifiesto y eficaz en mi vida. Yo tengo que ir con fe a la palabra de Dios. Si no, entonces la voy a leer y la voy a leer y la voy a seguir leyendo y no te va a transformar. Más bien vas a querer tú comenzar a transformar lo que la Biblia dice y vas a querer que la Biblia se amolde a tu forma de vivir y no más bien amoldar nuestra forma de vivir a lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que ese no es el caso aquí, pero lo que quiero decir es que eso pasa. En muchas iglesias se enseña y se predica malinterpretando las escrituras y amoldando la Biblia a conveniencia del que está hablando. Y eso es una realidad en nuestra ciudad. De que, que eso está pasando en otros países. No, en nuestra ciudad. Es más, pudiera decir fulano y sutano y mengano, pero vamos a decir el pecado y no el pecador. Pero hay personas en esta ciudad, a pocas cuadras o a pocos kilómetros, que malinterpretan la palabra de Dios y hacen que mucha gente sea engañada. ¿Cómo me evito yo ser engañado? Acercándome con honestidad a la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia, como vimos, es el registro de la actividad de Dios con los seres humanos. Es básicamente una historia. Si nosotros nos ponemos a ver bien, la Biblia es una historia, la historia de cómo Dios se ha inmiscuido en la historia de los seres humanos, y Dios hace una narrativa. Y si usted se da cuenta, el género literario que prolifera a lo largo de toda la escritura es el género narrativo, porque Dios nos está contando una historia. La Biblia es la palabra de Dios. En Hebreos 1, verso 1 y 2, si usted quiere lo busca, dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras en otros tiempos. ¿Cuáles han sido esas maneras? Bueno, a través de los profetas, a través de la ley, a través del relato del Génesis, a través de los salmos,
A través de los escritos de sabiduría que se encuentran en la Biblia, Eclesiastés, Proverbios, Salmos, los escritos poéticos, los profetas, los mayores, los menores. Dios había hablado muchas veces a lo largo de toda la historia, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo usted sabe lo que dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo usted sabe lo que dijo Jesús? Por medio de la Biblia. Entonces en el Nuevo Testamento tenemos lo que dijo Jesús y cómo los apóstoles interpretaron mediante el Espíritu Santo lo que Jesús dijo. Es decir, que toda la Biblia, es la palabra de Dios. De hecho, la misma Biblia dice de sí misma que toda la Escritura, desde el comienzo hasta el final, es inspirada por Dios. ¿Y qué significa eso de que sea inspirada por Dios? Significa que Dios escribió la Biblia de su puño y letra. ¿Quién escribió la Biblia? La escribieron muchos hombres, de distintas épocas, de distintos lugares, en distintas partes de la historia y del tiempo. Pero cuando la Biblia dice que toda palabra de la Escritura es inspirada por Dios, es que iba de acuerdo a la voluntad divina, que todo lo que Dios dio allí fue, vamos a decirlo así, exhalado de su naturaleza. Que Dios, vamos a decirlo así, es el autor definitivo que estaba tras bambalinas sobre cada uno de estos pequeños autores, que Dios era quien llevaba la dirección. Voy a poner otro ejemplo. Cuando nosotros vemos una película, y en los Oscar o en las premiaciones van a dar el premio a mejor película, ¿a quién se lo dan? ¿Al mejor actor? No se lo dan al mejor actor de reparto, ni se lo dan al equipo de maquillaje o al equipo de fotografía. ¿A quién le dan el premio? Al director. Bueno, déjenme decirle que si estuviéramos dando unos premios, pudiéramos decir al mejor luchador contra leones y se lo ganara Daniel, o no sé, exactamente. Pero si le diéramos un premio a toda la Biblia como la mejor obra, pasaría el director, el que dirigió todo desde el comienzo hasta el final, el que enlazó una escena tras otra. Es más, yo estaba viendo y estudiando, un poco acerca de cómo es ese proceso de hacer las películas. Y hay películas que son tan confidenciales que los autores ni siquiera tienen acceso a todo el guión, sino que a veces solo tienen acceso a una escena. Y ellos hacen su escena y no es hasta que se sientan en el preestreno de la película que ellos ven toda la obra completa. Entonces nosotros tenemos toda la obra completa, pero cuando Daniel estaba viviendo o cuando Job estaba viviendo, ellos no tenían acceso a toda la obra completa. A ellos les tocaba hacer su escena y salir de escena, pero era el director quien iba enlazando cada escena, cada punto, a lo largo de toda la historia y por más de miles de años, porque el tiempo de escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis es de miles de años, pero hay un director que todo lo estaba organizando. Ahora viene fulanito, ahora viene sutanito, ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer esto. Y lo interesante que este director es como, creo que es el de Misión Imposible, ¿no es? ¿Cómo se llama el de Misión Imposible? Tom Cruise. Tom Cruise es el que dirige y después se mete en la película también como actor. Creo que sí, si no es Tom Cruise, también sirve el caso de Angelina Jolie. Hay actores o hay directores que también son los actores y los protagonistas de sus películas. Pues déjeme decirle que es lo mismo. El director de la película, Dios, se volvió el actor principal en la persona de Jesucristo. El testimonio de Jesús.
Las Escrituras, como ya se los estaba diciendo, dan testimonio de Cristo. ¿Okay? Y es una película que trata sobre la vida de Cristo y de cómo Cristo trajo salvación y libertad a los seres humanos. De ese es todo el meollo de la Biblia. De eso trata toda la Biblia. Si tenemos que resumir de qué trata la Biblia trata de Jesús. En una palabra, de Jesús. En más palabras, bueno, de la historia de cómo Dios salvó al mundo a través de Cristo para dar salvación y vida eterna a los hombres. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí usted tiene vamos a decirlo así, la sinopsis, el resumencito chirriquitico, el tráiler de todo lo que la historia de la Biblia nos está contando. Y por último, este sí lo vamos a buscar. Busquen en sus Biblias Efesios 2, capítulo 20. Efesios 2, capítulo 20. Bueno, se me perdió Efesios. Aquí está. Dice: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Aquí Pablo estaba hablando de que la iglesia es la constitución del templo del Señor. ¿Cómo así? Bueno, somos la casa del Señor, somos el templo de Dios. Entonces cada uno de nosotros es como decir una piedra viva, dice Pedro, ¿okay? En otro texto. Entonces nosotros somos como esos pequeños puntos que cuando los sumamos vamos construyendo un edificio donde Dios habita. Ahora, escuche bien, la palabra de Dios dice que la Biblia, la doctrina, es el fundamento de los apóstoles, es el fundamento de la iglesia, la palabra que fue predicada de los apóstoles y los profetas. Es decir, ahí básicamente ellos están hablando del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Okay? Cuando la gente se refería a los textos del judaísmo, ellos utilizaban los profetas. Y cuando se referían a los textos del Nuevo Testamento, hablaban acerca de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Perseveren en la doctrina de los apóstoles, dice otro texto. Entonces, el fundamento de la iglesia no es lo que dice el pastor. Uy, ¿cómo va a ser? Pues sí. Si el pastor dice que yo quiero que las sillas sean verdes, o que sean azules, o que sean vino tinto, ese no es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es exclusivamente la palabra de Dios. Si el pastor no predica la palabra de Dios, entonces es un mal pastor. Así de sencillo. Si el pastor predica la palabra de Dios conforme a lo que dice la palabra de Dios, entonces está ejerciendo bien su ministerio. ¿Cómo sé yo eso? Bueno, si yo puedo detectar un billete falso y un billete verdadero. ¿Y cómo lo detecto? Conociendo la palabra de Dios. 2 más 2 son 4. Entonces, para yo poder determinar si lo que me están enseñando en mi iglesia está bien o está mal, yo tengo que saber y conocer lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque pasó en mi iglesia. En mi iglesia la gente me decía, no, pero tranquilo, porque eso no importa. Llegué a conocer a alguien que me dijo, Samuel, pero es que, mira, yo no tengo todo el tiempo para estudiar la Biblia. Y yo sé que lo que tú enseñas y lo que enseñas aquí en esta iglesia es sana doctrina. Y yo estoy confiado en eso. Yo le puse la mano en el hombro y le dije, sí, está bien, tenéis razón. Pero vos no sabéis si vos siempre vas a estar en esta iglesia. Efectivamente, más del 90% de mi iglesia y de esta iglesia se fue. Porque están en otros países, porque están en otras partes. Y nos hemos enterado de cuentos
No, porque es que llega a una iglesia donde eso me encanta cómo predica ese hombre. Pero cuando yo veo la iglesia por YouTube, entonces yo digo, esto es un desastre. Porque no tenías criterio. Porque tu criterio era, no me estoy refiriendo a usted, digo tú, de esas personas. Tu criterio era, no, es que a mí me gusta cómo habla el pastor. Y si me gusta cómo habla o no me gusta cómo habla, yo sé si tiene buena o no buena doctrina. Tú no vienes aquí a que el pastor te entretenga. Bueno, digo yo. Y si vienes hay que revisar el corazón. Pero yo no vengo a la iglesia a ver si el pastor me gusta cómo predica o no me gusta cómo predica. Hay hombres que sus estilos de predicación no me llaman la atención. Pero yo no vengo a decir, no, como no me gusta ese estilo y esa forma, porque él grita mucho. Porque si lo que me interesa es la forma, entonces lo que hay en mi corazón, ¿qué es? La forma, no me interesa el fundamento. Si de verdad me interesa la palabra de Dios, yo no voy a estar en esa iglesia por si tienen aire acondicionado o no tienen aire acondicionado. Yo no voy a estar en esa iglesia por si me gustan las canciones o no me gustan las canciones. ¿Sí se está captando la idea? Si de verdad lo que mi corazón anhela es exclusivamente la palabra de Dios, entonces lo que a mí me va a atar a ese sitio es exclusivamente la palabra, la fiel predicación de la palabra de Dios. Y eso es fácil, medir el corazón de las personas que vienen a la iglesia por el aire acondicionado y no por la palabra de Dios. Se les sale solo en la conversación. No, sí, porque es que ya yo no quiero estar más en esa iglesia, porque es que hace un calor. Y yo me quedo callado, porque es que yo a veces no sé cómo responderles. Entonces me dicen, no, sí, porque es que allá no, mira, cuando están cantando las canciones, todo el mundo está sentado, así. Y a mí no me gusta que estén sentados, a mí me gusta que estén parados, a mí me gusta que den brinquecitos. Ya va. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Nuestro fundamento no es si hay aire acondicionado o no. No es si las sillas son cómodas o no. No es si el techo está bonito o el techo está feo. Es exclusivamente la palabra de Dios. Si no, hay que analizar nuestro corazón. Amén. Amén. Pasa. Ahora, ¿cómo leo la Biblia? Aquí está el meollo del asunto, ¿no? Aquí hay algunos consejos, hay más consejos. El pastor me pidió que lo hiciera muy sencillo y fácil de entender, porque una vez me acuerdo, la primera vez que, ¿dónde fue? En el Minsk, eso fue hace como 11 años más o menos, sí, 11, 10 años, que yo estaba en el Minsk, aquí en La Fe, y llega el pastor Wilfredo y le dice al pastor Davilex que dé una clase de exégesis y hermenéutica. Y yo pensaba que yo sabía leer la Biblia. Y entonces yo me siento a escuchar la clase y cuando termina la clase le digo a mi hermano, loco, ¿vos entendiste algo? Y él me dice, no, loco, yo creo que yo no sabía cómo leer la Biblia. Y entonces me llamó mucho la atención porque de verdad yo me acuerdo que yo dije, yo no puedo creer que había un mundo que era desconocido para mí acerca del estudio de las Escrituras. Entonces, tranquilo que yo voy a tratar de que todos me entiendan. Y si no me entiende, usted tiene derecho a levantarse y decir, hermano, no lo estoy entendiendo, vuélvame a explicar. O hasta después del mensaje, porque a veces las preguntas surgen es después del mensaje. Pero el punto es que hay cosas, es decir, no tenemos que ser teólogos especializados en exégesis y conocer los textos en griegos para saber cómo leer la Biblia. ¿Por qué? Porque esto del tema de la Biblia se basa, por lo menos en cuanto a la interpretación, se basa principalmente acerca del contexto. ¿Okay? Ya vamos a ver un poco más acerca de eso.
Y algunos consejos prácticos que yo les voy a dar desde mi acercamiento a la palabra de Dios son los siguientes. ¿Cuál dice el 1? Escudriñad las escrituras. Dice, debemos estudiar con cuidado los textos difíciles. ¿Ok? ¿Qué es estudiar con cuidado? Si yo agarro ahorita, aquí, y digo, delante de todos ustedes, y vamos a suponer que no tuviera los aires, y hubiera mucho calor, yo digo, ay, quise tomar un poquito de veneno negro. ¿Qué quiero decir? Ay, ¿por qué Coca-Cola y no café? Porque hace calor, ¿verdad? Estamos suponiendo que hace calor. Cuando hace calor, bueno, también puede provocar un poquito de café cuando hace calor, para que haga más calor y entone los motores de la digestión. Pero, ¿es refresco o es café? ¿Verdad? Si yo voy a los Estados Unidos y comienzo a predicar en inglés y les pido un poco de veneno negro, ¿usted qué cree que va a decir ese? Ese volvió loco el hombre. Este estaba predicando bien, pero a lo que digo eso, ya está, chao. Ahora yo le voy a decir cuál es la diferencia entre una y la otra. Está fácil. El contexto. En el contexto norteamericano, la frase un veneno negro no existe. Entonces, si yo pido un veneno negro y de casualidad alguien me lo trae, no es culpable de crimen, porque él me trajo lo que yo le pedí. Él no sabía si yo lo iba a usar para una ilustración, él no sabía si yo lo iba a usar para mostrar, ejemplificar algo, pero resulta que yo agarro y me lo bebí y me morí. En el juicio, el hombre está libre de culpa. Pero si es aquí en Venezuela, y yo pido veneno negro, y me trae ahí un poco de cloro con tal, que al final se pone negro y me lo bebo y me muero, ese hombre va preso. ¿Por qué? Por el contexto. Porque en nuestra cultura, veneno negro no es un veneno negro, es un cafecito que entone los motores o un refresquito que levante el alma. ¿Sí me estoy dando a entender? Y eso es algo que hacemos naturalmente. Naturalmente nosotros interpretamos el contexto de todo lo que se dice. Y no solamente con palabras, lo hacemos con las expresiones, lo hacemos con cualquier cosa, por más pequeña que pase, es parte de nuestro contexto y está sujeta a nuestra interpretación, y lo hacemos regularmente. Ahora, ¿qué es lo único que nosotros tenemos que hacer? Hacer eso mismo, pero con la Biblia. La Biblia fue escrita en otro contexto, fue escrita en otro idioma, en otro tiempo, en otro lugar. La situación política era diferente a la situación política que enfrentan los países el día de hoy. Las situaciones económicas eran diferentes a las situaciones que enfrentamos el día de hoy. Y muchos contextos, el contexto social, el contexto geográfico, el contexto cultural, eran diferentes. Entonces, cuando yo voy a estudiar la Biblia, ¿qué tengo que hacer? Si un gringo quiere estudiar, allá va, él dijo veneno negro, pero yo creo que eso no, él no está pidiendo veneno negro. Pero entonces el gringo que malinterpreta las escrituras por desconocer el contexto dice, no, todos tenemos que tomar veneno negro. Y allá fue y mató a toda la congregación. Y eso pasa, y parece chistoso, pero hay personas que por desconocer el contexto de la escritura malinterpretan un texto y condenan a toda una congregación por su ignorancia. Repito, ¿se está entendiendo? Ok. Entonces, cuando yo voy a leer un texto difícil, vamos a leer lo que dice 2 de Pedro 3:15 y 16. En los tiempos de la Biblia ya habían textos difíciles, porque Pablo no jugaba carrito. Es 2 de Pedro, ¿verdad? Sí.
Segunda de Pedro 3:15. Dice, ¿verdad? Aquí está. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios, ¿de quién? De Pablo, son difíciles de entender. ¿Ok? Cuando usted vaya a estudiar la Biblia, usted dice, pero es que no entiendo esto. Bueno, ya en los tiempos de Pedro eso estaba pasando porque Pablo no jugaba carrito. Pablo escribía cosas que yo digo, Dios mío, es que Pablo era de otro nivel. Entonces, estos comentarios de Pablo son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. ¿Ok? Entonces, los textos que son difíciles de entender son fácilmente tergiversados. Algunas personas porque son ignorantes y tergiversan estos textos, y otras personas porque son malas, porque también las hay. Y yo quiero a veces pensar bien de todo el mundo, pero hay gente malintencionada que lo único que quiere es manipular, como, y lo digo con toda propiedad, como los mormones con John Smith. Ese hombre era un manipulador, un estafador. ¿Usted sabe de dónde nacen los mormones? De la Biblia. ¿Cómo va a ser? Pues sí, porque un loco, malo, estafador, manipulador, tergiversó unas cuantas partes, se inventó una historia y la enlazó con algunas partecitas de la Escritura, y hasta el sol de hoy sigue engañando gente. ¿Y por qué pasa eso? Porque no conocemos el billete verdadero. Porque si la gente conociera las Escrituras, no fueran fácilmente engañados. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque cuando yo voy a estudiar las Escrituras tengo que hacerlo con atención. Y si yo desconozco algo del contexto, tengo que buscarlo. Por lo menos les voy a poner un ejemplo. Uno de los textos más malinterpretados de toda la Escritura. Filipenses 4:13, ¿verdad? Sí, 4:13. ¿Qué dice? Ajá, vio que sí se lo sabe, ¿no? Y hay gente que cree que eso es malo, tienen en el Insta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, y no entienden lo que eso significa. Porque la gente cree que eso significa que ellos van a cumplir sus sueños, que ellos van a llegar a sus metas, que se van a llenar los bolsillos de cobre, que siempre va a haber comida en la mesa, que la nevera siempre va a estar full, que en su trabajo les van a aumentar el sueldo. Eso no tiene nada que ver con eso. No. Yo me imagino que ya se habrá dicho en esta iglesia, pero Filipenses 4:13 no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que Dios nos da la capacidad para afrontar tanto las situaciones menesterosas de nuestra vida como aquellas donde hay abundancia. En este caso, específicamente económica. ¿Y cómo aplico yo eso a mi vida? No es que yo tengo una enfermedad y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y entonces vamos a ser sanos. No. Significa que aunque Dios diga que no va a venir la sanidad, igualito yo estoy capacitado y fortalecido en el Espíritu Santo para afrontar esta decisión y esta circunstancia y esta enfermedad. Eso es lo que significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿por qué los cristianos? Porque suena bonito. Porque yo lo interpreto al contexto postmodernista. Porque yo lo interpreto como el mundo lo quiere interpretar, porque como el mundo lo interpreta suena bonito. Porque el predicador se inspiró y habló y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y eso me llegó al corazón. Pero no es que te sientas bien con lo que se está predicando, es que lo que estén predicando sea la palabra de Dios. Entonces, cuando yo voy a predicar, cuando yo voy a estudiar la Biblia, lo principal que yo tengo que hacer es que buscar cuál es el contexto. Por eso pongo la palabra escudriñar, que significa buscar con amplitud, es decir, indagar. Déjenme decirle qué es indagar.
el otro día estaba con un fanático del Madrid y él me dijo, mira, ¿pudiste ver el juego? Sí, quedó 4-2. Y yo le dije, no le di el resultado del juego. Él me dijo, está bien, pero ¿quién hizo los goles? No, fulano y sutano. ¿Y en qué minuto? No sé, ¿cómo vas a saber en qué minuto? No sabéis nada, me dijo. Y entonces, estábamos en mi casa, puso el juego. Y no puso el resumen, pero pone el resumen, le digo, yo voy a estar 2 horas aquí clavado viendo el juego. Y entonces él me dice, claro, porque yo tengo que saber qué fue lo que pasó. Y ahora que lo pienso aquí, no digo, estudiarás así la Biblia, chico. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy tratando de decir? Si yo no indago, y a veces lo hacemos con partido de fútbol, pero no para la Biblia, o lo hacemos para las películas. Mi esposa es experta en indagar en las películas. Es más, a veces no se ve la película y sabe más de la película que la gente que la hizo. Y sabe quiénes participaron, quiénes no participaron, quiénes tal. Eso es indagar. Eso es buscar más allá. Entonces, cuando yo voy a escudriñar las escrituras, yo tengo que ir más allá. ¿Más allá de qué? Más allá de lo que diga el predicador. ¿Cómo así? Bueno, a veces nos conformamos con lo que dice el predicador y confiamos en que porque tiene todos los títulos y porque tiene todas las cuestiones, bueno, gloria a Dios, si en nuestra iglesia se predica la sana doctrina y somos fieles a la palabra de Dios, pero usted no sabe si siempre va a estar en esta iglesia. Y cuando Dios lo pone en otra iglesia, ¿qué? Me voy a conformar con lo que me diga el predicador. ¿Sí me estoy dando a entender? Segundo punto, estar atentos. Pedro 1:19, vamos a segunda de Pedro 2:1:19. Vamos a buscarlo porque de verdad esto me interesa que lo podamos leer. Segunda de Pedro 2:1, no, ¿cómo es? 1:19, estoy confundido. El 19 está. Pedro estaba hablando de una experiencia que él vivió junto con Juan y Jacobo en el sermón en la transfiguración. ¿Ok? Vamos a leerlo desde antes para que entendamos el contexto, es decir, lo que rodea. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes, dice el texto, deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Lo tenemos también en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ok, imagínense que usted está perdido en un bosque sin ninguna luz y de repente ve una fogata por allá. ¿Sabe qué? Usted no le va a prestar atención a más nada. Y eso es lo que significa prestar mucha atención. Es que mi atención esté aquí y no en otra cosa. Y en estos tiempos, nuestra atención usualmente diverge de la palabra de Dios. A veces la rutina está tan complicada y tan congestionada que no tenemos el tiempo suficiente para prestarle atención a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo voy a saber si el predicador me está engañando o no me está engañando? Si llega a una iglesia en Estados Unidos y se sientan y me gusta cómo predican, me gusta cómo predican, pero predican la palabra de Dios. ¿Cómo puedo saberlo si yo no estoy atento? ¿Atento a qué? Si mi atención disvaría, si no puedo seguir lo que Él está diciendo, si no me puedo sentar 5 minutos del día a decir, ¿qué tiene la palabra de Dios para hablarme el día de hoy a mi vida? Amén. Amén.
Tercer punto, la correcta interpretación. La interpretación, ¿okay?, viene del Espíritu Santo, ¿okay? Y el Espíritu Santo nos ha dado herramientas como el cerebro. Y como le decía una vez a mi papá, le preguntaba y le decía: papi, ¿cómo puedo yo saber qué es lo que tengo que hacer? El Señor me va a decir que si tengo que ir para la izquierda, que si tengo que hacer el examen, que si tengo que tal, que si tal. Me dijo: no, Dios te dio el cerebro y pensar es gratis. Y es verdad, Dios nos ha dado herramientas, Dios te ha dado su palabra, Dios te la ha puesto en tu idioma, Dios te ha dado la capacidad de saber leer. Aquí todos sabemos leer, y el que no, hoy hasta la Biblia está para que uno la escuche. Dios te ha dado herramientas para que tú analices, como analizas cuando el hermanito dijo, según el contexto que él pidió, un veneno negro, ¿ok? Y le trajeron fue agua. Entonces sabemos que la persona no entendió bien el mensaje. Ah, si yo puedo hacer eso en mi lenguaje, yo también puedo hacerlo con la Biblia. Entonces yo tengo más que leer la Biblia, es entender lo que estoy leyendo. Ah, pero es que, hermano, hay un texto que yo ese sí no lo entendí. Ah, pero me da pena preguntar y no le voy a preguntar a mis líderes en la iglesia que me pueden ayudar con ese texto. ¿Por qué? Ah, porque me da pena. O porque me da polo preguntarles y decirles: mira, yo estaba estudiando este texto y de verdad no sé qué es lo que significa. No lo hacemos. Bueno, por lo menos vamos a tirarla para adentro. En mi iglesia no lo hacen. Y se los digo que lo hagan y les digo: hey, vamos a preguntar. Pregunta de lo que estás estudiando. Pregunta de las cosas y estudiar la Biblia es simplemente eso. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Pero a mí me interesa que nosotros interpretemos correctamente lo que estamos pidiendo, porque nuestra vida puede peligrar y no es un juego. Hay gente que ha sido engañada en esta ciudad, por lo menos hay gente que habla de que Dios te va a prosperar sí o sí, que Dios te va a sanar sí o sí en esta ciudad. Y pudiéramos hasta aquí, como les dije anteriormente, nombrar las iglesias y las personas que dicen eso. Y la Biblia no enseña eso por ninguna parte. De hecho, el todo lo puedo que en Cristo que me fortalece, Pablo lo estaba diciendo porque a veces Pablo no tenía que comer, ni mantequilla con arepa, porque no había. Y Dios le había dado la capacidad de aguantar esa situación, porque Dios no le dijo: hey, te voy a poner comida. No, Dios le dijo: tranquilo, que yo te voy a dar la fuerza. Y así como a veces Pablo tenía muchísimo cobre y tenía abundancia de todo, no tenía arepita con mantequilla, sino que tenía lomito, tenía su hamburguesita, su pizzita. Y Pablo también decía: no, igual, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Dios me ha dado la fortaleza para ser humilde en medio de esta circunstancia. Entonces es entender qué de verdad quiere decir la Biblia y no lo que yo quiero que la Biblia diga. Y eso solamente lo hago cuando yo hago una correcta interpretación de las Escrituras. No, porque es que yo creo que Dios me reveló algo nuevo. No, lo nuevo Dios lo reveló hace 2000 años en Jesucristo y sigue siendo nuevo para nosotros. Y lo que tenemos es que interpretar correctamente la palabra de Dios. Por último, tengo que verificar siempre todo con las Escrituras. Este es sumamente indispensable. Hechos capítulo 17, vamos a buscarlo todos en nuestras Biblias. Me interesa que usted se lleve este texto. Hechos capítulo 17, verso 11. ¿Okay? Pablo y Silas van a Berea. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad mucho más abierta que los de Tesalónica y escucharon, escuchen bien, con entusiasmo el mensaje de Pablo. Y día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, ¿cuál fue el resultado de eso? Muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Fíjense que aquí y allá, Pablo y Silas fueron a predicar como predicaban en muchas ciudades. Y estas personas escucharon con entusiasmo la palabra de Dios. Lo que yo le dije primero, tenían expectativas de lo que Dios podía hablarles a ellos.
No estamos hablando de que vinieron cualquier persona. Vinieron Pablo y Sila. Pablo es más del 50% de nuestro Nuevo Testamento. ¿Usted lo sabía? ¿Verdad? Estamos al tanto de eso. Y esta gente se estaba dando el tupé de examinar con la palabra de Dios si lo que Pablo decía era verdad. Si Pablo se parara en este punto, muchos, por el simple hecho de ser Pablo, van a decir amén a todo lo que Pablo diga. Porque Pablo escribió la mitad de la Biblia y un poquito más. El tipo era tan inteligente y tenía tanta sabiduría que Pedro, que era el líder de toda la iglesia, dice que sus cartas eran difíciles de entender. Un teólogo el hombre. Pero los creyentes de Berea no comieron cuenta de que, no, sí, porque es Pablo, lo que diga Pablo sí, amén, no. ¿Cómo eso afirma lo que la Biblia dice? Y eso me retó a mí. Yo me acuerdo que cuando yo leí este texto, yo dije, ¿y esto estaba en la Biblia? Porque nunca lo había visto, nunca lo había llegado a ese punto, ni le había, tal vez había pasado por ahí, pero nunca le había prestado atención. Y yo dije, oye, si Pablo viniera a mi iglesia y predicara un mensaje, yo sería capaz de decir, ya va, espérate tantito. Vamos a ver qué dice la Biblia. Después de eso, mire, el pastor de mi iglesia es mi papá. Después de eso yo escudriño los mensajes de mi papá. Es mi papá. No solo es mi papá. Me presentó el Evangelio y conocí al Señor por el testimonio de mis padres. Y ha predicado la sana doctrina durante más de 20 años. Pero cada domingo que él se pone allí en ese púlpito, yo le presto mucha atención. Así lo que él está diciendo es la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si estos creyentes eran capaces de hacerlo con Pablo, yo tengo que hacerlo con mis líderes, con mis pastores y donde sea que yo me encuentre. Porque si no, corro el peligro de decir, no, porque es Pablo, no, porque es mi pastor, no, porque tiene 20 años predicando la palabra de Dios. No, conozco 20 y 30 personas que han predicado durante toda su vida la palabra de Dios y al final les entra el loco. Les entra el loco. No estoy diciendo que se equivocaron, estoy diciendo que se fueron. Tengo un amigo, puedo llamarlo amigo, que tuvo como 30 años en la iglesia. No voy a decir en el Señor, porque de verdad no me parece que de verdad, o sea, después de que te entre loco así, ¿cómo puedo decir yo que estabas en el Señor? Pero tuvo como 30 años en la iglesia y después se metió a judaizante, ¿ok? Y después se salió de judaizante porque ya no creía ni siquiera que Cristo era el Mesías y se metió judío prosélito. Yo dije, ¿cómo es posible? ¿Ok? Entonces, así han habido hasta pastores. Han habido personas que a veces nos engañan porque se visten de oveja, pero son lobos rapaces. ¿Y cómo puedo yo saber si yo examino con atención? Ya podemos pasar a la siguiente diapositiva y yo les voy a pedir un segundo para tomar agua, porque se le seca la garganta al predicador. ¿Por qué puedo estar seguro de la Biblia? Bueno, primero porque Dios es fiel a su palabra. No hay para dónde agarrar. Mire, Dios es tan fiel a su palabra que Dios en el Génesis dice hágase, pero nunca dice detente. Y como Dios no dice detente, escúchame bien, el universo sigue en expansión. ¿Usted sabía que el universo se sigue expandiendo? Bueno, así de poderosa es la palabra de Dios. Que si Dios no dice detente, nada se detiene. Que si Dios dice continúa, las cosas continúan. Que si Dios dice ábrete, se abre. Y que si Dios dice se cierra, se cierra. Y que la palabra de Dios es fiel. ¿Usted sabe cuánto tiempo tiene el universo? Tiene muchos años. Y eso quiere decir que desde entonces Dios es fiel a su palabra.
por lo menos que nosotros tengamos registro. Y lo que quiero decir con esto es que usted puede estar seguro de las promesas de Dios, porque Dios no se arrepiente de sus promesas. Claro, cuando los escépticos escuchan esto, los escépticos son aquellas personas que no creen en la palabra de Dios. Ellos dicen, no, pero es que, ¿por qué voy a creer si la Biblia dice? La Biblia es muy clara, la Biblia dice que no es que yo voy a ver cómo se cumplen las promesas de Dios y después es que voy a creer, no. La Biblia dice las señales van a seguir a los que creen. ¿Ok? Primero viene creer y después nosotros vemos cómo Dios es fiel a su palabra. Porque el que no cree no puede ver las realidades del reino de los cielos y no puede ver cómo Dios cumple sus promesas. La Biblia dice, en el Salmo 119 lo dice como 400.000 veces, porque es el salmo más largo de la Biblia, que Dios es fiel a su palabra. El que dijo y el que prometió, Él va a cumplir, porque Él no se arrepiente. Miren, esto es bonito entenderlo con la historia de Abraham. Cuando Abraham iba Cuando Abraham iba a asesinar a su hijo Isaac, vamos a llamarlo más bonito, a sacrificar a su hijo Isaac, Abraham tiene mucha fe y estaba a punto de matarlo, y cuando estaba a punto de matarlo, Dios le dijo, ya va, detente, que yo me proveí un cordero para el holocausto. Y Abraham vio un corderito y sacrificaron el corderito, pero ese corderito que estaba allí no era el cordero, es decir, que de verdad Dios se había provisto. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que para sustituir a Isaac, la persona que tenía que sustituir a Isaac tenía que ser un ser humano como Isaac, y que tenía que ser un descendiente de la promesa como Isaac. Por eso Hebreos dice que Abraham y todo creyó en la resurrección de Isaac. Pero como no era Isaac y al final no fue Isaac sino el sustituto, Abraham tuvo fe, fue en la resurrección del sustituto de Isaac. Interesante, ¿no? Todo eso lo vemos es con el contexto general de la Escritura. Lo interesante es que Abraham se muere y Jesús dice, Abraham se alegró en mi día. ¿En qué día? Cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero que le fue prometido a Abraham, que quita el pecado de los descendientes de Abraham por la fe. Interesante, ¿no? Y eso es a lo que está haciendo referencia Juan el Bautista y Juan el discípulo al incluirlo en su evangelio. Entonces, cuando yo puedo ver que Dios a lo largo del tiempo y de la historia es fiel y cumple lo que prometió, yo tengo paz en mi vida. ¿Por qué? Bueno, porque a veces nos enfermamos y la respuesta de Dios en el momento es no, pero Él murió por nuestras enfermedades. Y a pesar de que la respuesta sea no, yo en Jesucristo soy totalmente sano, aunque no sea en este tiempo ni en esta vida, pero sino en la resurrección. Lo mismo sucede con todos los males que nos aquejan y que Dios ha prometido que iba a dar el final a la muerte, al pecado, a la maldad, a la enfermedad, al dolor y a la desgracia humana. Y que cuando yo creo y confío en las promesas de Dios, entonces yo puedo estar seguro de que lo que Dios me prometió, Dios lo va a cumplir. Tal vez no en mi tiempo, ni de las formas en las que yo lo estoy esperando. Y eso a veces le molesta a algunas personas. No, pero es que yo quiero que sea ya. Pero la promesa de Dios no se va a cumplir en tu tiempo, ni a tu manera. Lo que yo sí te puedo decir 100% seguro es que la promesa de Dios se va a cumplir. La confiabilidad. La confiabilidad es que podemos ser confiables, podemos confiar completamente en la palabra de Dios y tenerla por verdadera, porque si no confiamos en la palabra de Dios, la palabra de Dios pierde su eficacia en nuestra vida. Para ejemplificar esto hay un versículo que dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia hace mucho énfasis en que la fe es lo primero y es con lo que yo puedo verdaderamente verificar las promesas de Dios. Porque yo puedo tener toda la evidencia acerca de la palabra de Dios que yo quisiera tener, igualito hay gente que no va a creer en ella. Cuando yo he dado
por lo menos talleres de apologética y me ha tocado hablar acerca de la confiabilidad. En este caso no estoy hablando de la confiabilidad de fe en las escrituras, sino la confiabilidad científica de las escrituras, la confiabilidad histórica de los textos del Nuevo y el Antiguo Testamento, y mostrar la evidencia acerca de que hay evidencia suficiente para soportar que lo que la Biblia dice es confiable, histórica, arqueológica y científicamente. Hay muchas personas que igualito dicen, no, yo no estoy convencido de lo que tú estás diciendo. ¿Por qué no están convencidos? Porque hay personas que simplemente no quieren creer en Dios. De hecho, me pasó en la universidad hace algunos años que estaba hablando con un amigo que era ateo. Y bueno, yo tengo mucho tiempo estudiando de forma empírica lo que es la apologética. La apologética es la defensa de la fe ante las, vamos a decirlo así, las interrogantes que el mundo genera en la fe. Y por lo tanto yo tuve que estudiar evidencia en muchos campos del saber, en la historia, en la filosofía, en la lógica, en la biología, en la matemática, en la física, en la astronomía, porque hay mucha evidencia para corroborar que lo que la Biblia dice es completamente cierto y digno de confianza. Y cuando yo hablaba con este amigo, me acuerdo que él, después de que hablamos mucho tiempo y durante muchos días, llegó un punto donde él me dijo, wow, pareciera que de verdad hay evidencia fuerte a favor de todo lo que yo le estaba diciendo. Y yo dije, aquí fue. Bueno, si tú quieres hacer la oración de fe y quieres venir a la iglesia conmigo, vamos a orar. Y yo, ¿a orar? No, sí, hay evidencia, me dijo él. Y la verdad es que no conocía toda esa evidencia y parece más probable que Dios exista a que Dios no exista, me dijo él. Y yo no estaba entendiendo por dónde venían los tiros. Él me dijo, pero yo no voy a ser cristiano. ¿Por qué? Si ya sabes que es más verdad que lo otro. Porque no quiero. Cuando él me dijo tan sinceramente, porque no quiero, yo no supe cómo responder a eso. Y después, echándole cabeza en oración con el Señor, le decía, Señor, pero ¿cómo va a ser posible que una persona que sepa que tú eres Dios, que eres real, no quiera conocerte? Y me dijo, porque esa es la condenación del mundo, que los hombres prefirieron las tinieblas, dice Juan capítulo 3, que la luz. Y digo, wow. Entonces nosotros podemos confiar, ¿ok?, que la Biblia es verdad, que yo tengo motivos. Amén. Y la mayor evidencia que nosotros tenemos los hijos de Dios, más que la evidencia histórica y filosófica, que sí la hay y es contundente a favor de la confiabilidad de las escrituras, es el Espíritu Santo. Lo que nos permite confiar que la palabra de Dios es la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Amén. Dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el Espíritu, dice en Romanos 8, testifica a vuestro espíritu que ustedes son hijos de Dios. Amén, amén. Entonces no es necesario conocer toda esa evidencia para confiar en la Escritura. Hay gente que le hace falta saber toda esa evidencia antes de dar ese paso de fe. Y por eso es que yo lo he estudiado. Pero no nos hace falta esa evidencia para saber con propiedad y con confianza de que los que hemos creído en su nombre hemos ganado el derecho delante de Dios de ser llamados hijos de Él. Y la eternidad, la palabra de Dios es eterna, ¿ok? Y yo creo que eso se explica solo. La Biblia es muy clara cuando dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece por la eternidad, permanece para siempre. Mi palabra es eterna. Nosotros estamos en este turno al bate, es decir, estamos vivos, pero va a llegar un día donde vamos a dejar este mundo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece tanto para siempre. Escúcheme bien, que cuando usted guarda la palabra de Dios en su corazón, usted se vuelve eterno. Usted vive para siempre y usted le es garantizada vida eterna. Amén. Por la palabra de Dios que mora en sus corazones. Pasa. ¿Para qué sirve la Biblia? Bueno, la Biblia en primera de Timoteo, ¿es en primera o en segunda? Sí, es en segunda. Él dice muy claramente que la Biblia sirve para enseñar, para influir,
para corregir, para reprender, para guiar. A mí me gusta verlo como las matas que les ponen un palo cuando están chiquitas. ¿Okay? Cuando uno está sembrando y uno quiere que el árbol crezca derechito, uno le amarra una, ¿cómo se llama eso? Una estaca. ¿Y qué hace la estaca? Enderezar, guía, corrige. Oye, chicos, ¿se parece a lo que hace la Biblia? Pues sí. Nosotros somos árboles que van creciendo. Y los pastores o los líderes a veces nos ponen una estaca al lado, ¿okay? Que es la palabra de Dios, y nos dan y nos presentan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es esa estaca en nuestras vidas. Y yo quiero que entiendan que si el árbol pudiera sentir, a veces ese proceso puede llegar a ser doloroso. ¿Ok? Pregúntale a mi suegro. A mi suegro le sembraron una estaca en las manos. ¿Usted sabe para qué le sembraron una estaca a mi suegro en las manos? Para enderezar, ¿verdad? ¿Qué le iban a enderezar? Las manitos, ¿verdad? Usted vio al pastor, ¿verdad? Con su manito, que el pastor iba así ahora a todas partes, alabando y adorando al Señor. No, y eso es nada para lo que yo le digo, pero está bien. El pastor iba así para todas partes, con unas estacas. ¿Y sabe qué? Algo que me sorprendió es que durante todo el proceso, él aguantó un dolor insoportable. No podía dormir. A veces estaba frustrado, y estoy seguro de que eso tiene... Bueno, si él no lo frustró, a mí me frustraría estar así, con dolor, las 24/7, que ni los calmantes me puedan corregir, y que yo igualito no me pueda sacar esos clavos, porque esos clavos están corrigiendo, están enderezando. Y cuando la palabra de Dios corrige, cuando la palabra de Dios endereza, duele, pero es un dolor bueno, es un dolor apacible, es un dolor que sana, es un dolor que restaura la movilidad, es un dolor que da vida. Pero hay veces en nuestra vida que queremos es que vamos a decirlo así, nos saltamos esos pasajes de la Biblia y decimos, este no lo voy a leer porque este habla de que tengo que perdonar a mi hermano. Este no lo voy a leer porque habla de que yo tengo que serle fiel a mi esposa o a mi esposo. Este no lo voy a leer porque este habla de que yo no puedo mentir y me estoy copiando en el examen o estoy haciendo algo por debajo de la cuerda en el trabajo. Porque cuando la palabra de Dios de verdad está transformando nuestra vida, cuando de verdad tenemos una estaca al lado, va a haber un dolor incómodo. Y si no está ese dolor incómodo, examina tu corazón. La palabra de Dios nos protege, nos guarda del pecado. Guardaré tus mandamientos en mi corazón para no pecar contra ti. La palabra de Dios, cuando yo la guardo en mi corazón, no cuando la leo. Cualquiera puede leer la Biblia, hasta los ateos leen la Biblia y el diablo se la sabe de memoria, la puede hasta recitar. Cuando yo guardo su palabra en mi corazón y vivo por ella, guardar la palabra de Dios en mi corazón es ponerla como mi fundamento. Cuando la palabra de Dios es mi fundamento, entonces yo me alejo naturalmente del pecado. No es algo que yo... No, es que de por sí mis gustos y mis preferencias comienzan a ser diferentes en la presencia del Señor. La palabra de Dios me santifica. Santifícalos en tu verdad, dice Juan. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que ejerce a través del Espíritu Santo ese proceso de santificación en nuestras vidas. La palabra de Dios nos da sabiduría. Nos da las herramientas para vivir y tomar decisiones sabias. De hecho, como yo ayudo a pastorear a mi papá en la iglesia, me ha tocado atender muchos casos donde yo digo, Dios mío, es sentido común. Y estaba hablando en estos días con mi esposa del sentido común y me dijo, mi amor, es que el problema es que el sentido común, lo único que no tiene es que no es común. No es tan común como nosotros pensamos que es el sentido común. Porque hay veces que las decisiones según la palabra de Dios son claras, pero a veces no son lo que nosotros queremos en el momento, no son lo que deseamos en el momento, o no las conocemos porque no conocemos la palabra de Dios. Pero cuando yo conozco la palabra de Dios, yo tengo herramientas para tomar decisiones sabias en mi vida.
Pasa. Ahí está. Consejos para leer la Biblia. Cuando usted vaya ahí no están completos, ¿verdad? No están completos. Ajá. Cuando usted vaya a abrir un texto, ¿ok?, para leer la Biblia, lo primero que usted tiene que hacer es pedir dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Y si usted no va con la humildad de reconocer que usted no conoce todas las cosas acerca de la Biblia, va a ser difícil que el Espíritu Santo de Dios lo dirija a toda verdad. Les voy a poner el ejemplo. Si yo creo que me las sé todas y que nadie tiene nada que enseñarme, no importa qué lea y no importa qué busque, yo no voy a aprender nada nuevo porque creo que ya me las sé todas. ¿Okay? Entonces, si yo voy a la Biblia con la intención simplemente de afirmar que ya yo me las sé todas, déjeme decirle que el Espíritu Santo no te va a hablar en la Biblia. Cuando yo pido dirección al Espíritu Santo, el Espíritu Santo con humildad, el punto aquí es tener humildad para reconocer que yo puedo seguir creciendo en la palabra de Dios, aunque sea un texto que ya he escuchado sopo 200,000 veces. Tener disposición. Tengo que preparar mi corazón para ser transformado, como dice en Santiago 1, 22. Después yo hablo mi Biblia. Y lo primero que voy a hacer cuando voy a leer la Biblia es nunca leer solo un versículo. Consejo número 3. Nunca leer solo un versículo. Tengo que leer el pasaje completo. Voy a anotarlo así. Leer el pasaje completo. Por lo menos, si voy a estudiar Juan 3:16, ¿qué voy a leer? No Juan 3:15, Juan 3:16, Juan 3:17. Me voy a leer toda la conversación de Jesús con Nicodemo hasta que el pasaje termina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así yo puedo por lo menos leer el contexto en el que fue dicho el pasaje. Presta atención porque hay un examen práctico. Una vez yo haya leído todo el pasaje, yo voy a buscar cuál es, escúcheme bien, la idea principal y las secundarias. Es decir, si yo digo, Juan tiene una casa, eso lo debe haber dicho muchas veces mi suegro de Juan tiene una casa, y la casa tiene una cerca, y en la cerca, antes de salir de la cerca hay una mata de mamón, y ellos comen a veces de los mamón. ¿Cuál es la oración principal? Juan tiene una casa. Yo creo que ya lo hemos practicado muchas veces aquí con el pastor David. Lo importante cuando yo voy a estudiar la Biblia, después de haber leído el pasaje, es yo poder descubrir cuál es esa idea principal que el escritor, el autor de ese libro, ¿okay?, el autor humano, es decir, Juan, Pablo, Pedro, tenían en su disposición de conocer. ¿Okay? Entonces yo lo que tengo que hacer es buscar cuál es la oración principal o la idea principal, porque a veces no es una oración, a veces es una idea que está allí en el texto. Y después de que ya yo haya separado eso, yo le voy a hacer, anote allí, hacerle preguntas al texto. Vuelvo y repito. Pedir dirección, tener disposición, leer el pasaje completo y no solo el versículo, agarrar la idea principal y separarla de las ideas secundarias y hacerle preguntas al texto. Un buen exégeta de la Biblia hace buenas preguntas a la Biblia. Por lo menos en Juan 3:16 dice en el versículo 1 que Nicodemo fue de noche. Pregunto, ¿por qué fue de noche y no de día? ¿Y por qué eso era importante para Juan que fuera de noche y no de día? ¿Qué quería decir Juan con eso? Tal vez nos estaba dando algún tipo de información. ¿Por qué fue tan importante para Juan el hecho de que Nicodemo fuera de noche, que él decidió plasmarlo en lo que él sabía que iba a ser la palabra de Dios? ¿Sí me estoy dando cuenta? ¿Sí me estoy dando a entender?
Cuando yo voy a hacer una exégesis, cuando yo voy a estudiar un texto de la Biblia, yo tengo que hacerle preguntas a lo que yo estoy leyendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Como un niñito. Los niños son buenos descubriendo el mundo porque hacen buenas preguntas acerca del mundo. ¿Y cómo lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, y parecen un disco rayado. Yo le digo a mi hija, que tiene 4 años y que está en esa etapa, yo le digo, ok, piensa un poquito. ¿Por qué? Le digo yo a ella y le contesto. Bueno, es lo mismo. Contesta tú esas preguntas con la palabra de Dios. Y si no puedes contestar esas preguntas tú, entonces, solo entonces, usamos recursos. ¿Por qué? Valga la redundancia. Porque si no, no voy a aprender a pensar ni a tener pensamiento crítico acerca de la palabra de Dios. Si yo a un niño siempre le doy los por qué que él me está pidiendo, nunca lo voy a enseñar a qué. A que piense, lógico. Entonces, si yo siempre me conformo con que el pastor conteste mis por qué. Oh, chico, yo siempre me había preguntado eso, pero la verdad es que no sabía. O siempre me conformo con que el comentario bíblico conteste mis por qué. ¿A qué no voy a aprender? Interesante, ¿no? Entonces, después de que usted ya haya separado la idea principal y usted se haya hecho preguntas que usted mismo conteste con la Biblia, solo entonces, usted puede usar diccionarios, comentarios, preguntarle al comodín. Aquí tiene tremendo comodín con el pastor. ¿Okay? Entonces, si usted encuentra una duda o un porqué que usted diga, oye, eso de verdad no lo sé contestar o me parece que está muy complicado, pregúntele a sus líderes en la iglesia, pregúntele a su pastor, que yo estoy seguro que se van a alegrar de saber que usted tiene interrogantes acerca de la Biblia, porque eso demuestra una cosa, y es que usted está estudiando y que está estudiando bien porque está pensando. Las varias versiones de la Biblia. No lea solamente una sola versión de la Biblia, ¿okay? Por lo menos yo cuando hablo de esto en la iglesia, siempre les digo que traten de usar versiones que se entiendan bien, porque más que suenen bien, me interesa yo poder entender, no que se escuche bien. ¿Sí me estoy dando a entender? Por lo menos. Para mí eso ha representado un problema. ¿Por qué? Porque yo crecí usando la Reina Valera de 1960. Pues déjeme decirle que la Reina Valera tiene versiones más actuales. Está la Reina Valera 1995, la Reina Valera del 2005, la Reina Valera del 2015 y la Reina Valera del 2020. Y creo que ahorita en este año sale otra versión de la Reina Valera, pero seguimos usando la Reina Valera de 1960. Comenzando que la Reina Valera es una versión exclusiva para la gente de habla castellana, es decir, hostia, vosotros sabéis que... para ese tipo de gente, es decir, para los españoles, para los españoletes. El punto es, y lo que quiero decir con esto, es que nosotros no somos españoletes, nosotros no hablamos así, y la Biblia esa versión no fue traducida para Latinoamérica, sino para la gente que habla el español de Castilla, la gente de España. ¿Ok? ¿Dónde está el problema? Que yo crecí usando esa versión. Dígame. La inquietud, ¿por qué cambia? Hay tantas versiones de la Biblia entonces. Porque el lenguaje cambia, porque es una traducción. Una traducción lo que quiere es facilitar el entendimiento de lo que dice el idioma original. El idioma original no cambia, ¿ok? ¿Cuál es el idioma original de la Biblia? El griego koine, griego antiguo. El griego antiguo, y gracias por esa pregunta muy valiosa y muy importante. El griego antiguo no cambia, es estático. Todas las traducciones de la Biblia vienen del griego koine. Pero obviamente, si yo hablo inglés, la versión de la Biblia que yo voy a leer no va a ser la del griego koine. Me tienen que ayudar a traducir la Biblia a mi idioma. Pero el inglés de hoy no es igual que el inglés de hace 200 años, porque el lenguaje no es estático, el lenguaje es cambiante. Igual que el español de hace 200 años no es el mismo español de ahorita. Por lo menos si nosotros leemos Don Quijote en su versión original, ¿ok? En ese, vamos a decirlo así, idioma del castellano que se hablaba en 1500, no era igual que el de hoy, comenzando porque la palabra rey no era con Y sino con I latina. Y muchas otras diferencias, ¿ok? Palabras que iban separadas en aquel entonces iban pegadas.
Entonces, si yo, de hecho, la Biblia Reina Valera viene de la Biblia del oso, exactamente, que hablaba en ese idioma y que nosotros no la leemos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque en 1960 la Asociación de Reina Valera decidió que era necesaria una nueva versión porque el castellano había cambiado lo suficiente en 1960. Ahora, ¿por qué nuestro apego con esa versión? Porque fue con la que conocimos el Evangelio. Y porque a mí me leen en otra versión y no me suena igual de bien. Y me parece que pierde. Y por eso le estoy diciendo que por lo menos yo sigo usando la Reina Valera. Pero para estudiar la Biblia es necesario que yo la estudie en mi lenguaje. Y mi lenguaje no es el de España de 1960. Claro, yo la entiendo. ¿Por qué yo entiendo la Reina Valera? Porque con ella conocí al Señor. ¿Ok? Porque Dios usó esa versión para ministrar a mi vida. Y todavía, es decir, a mí no me suena el Señor es mi pastor, a mí me suena Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Ok? Pero lo que quiero decir con esto es que a mí no me interesa que suene bien. A Dios no le interesa que se escuche bien cuando lo hable o que te sientas cómodo. A Dios le interesa es que entiendas su palabra. Entonces, yo no tengo nada en contra de la Reina Valera de 1960. Más bien, de hecho, le digo que a todas las personas que son mayores de 40 años y tienen más de 10 años en la fe, tienen que seguir usando la Reina Valera de 1960, porque capaz llega una versión nueva y no la van a entender. Sí me estoy dando a entender. Pero no le puedo pedir a un niño de 15 años que entienda el lenguaje de España de 1960. Porque va a decir, es que no entiendo, porque a mí me pasó. Porque cuando yo todavía no conocía al Señor y me acercaba a la Biblia, yo no entendía de qué estaban hablando. Pero cuando uno lee versiones que son específicamente traducidas en un lenguaje español internacional, es decir, que no toman solamente en cuenta España, sino a México, a Venezuela, a Argentina, a Perú, a Ecuador. Surgen versiones como la nueva versión internacional, como la nueva traducción viviente, como la TLA, que son traducciones que lo que buscan es acelerar tu comprensión de la Biblia. Entonces yo recomiendo, por lo menos en mi caso, que para mí es difícil soltar la Reina Valera de 1960 porque yo fui formado en ella, yo lo que hago es que leo siempre varias versiones y comparo. Bueno, esta dice esto y esta dice esto. Todas van a decir lo mismo, porque es la Biblia. Lo único es que te lo van a decir con diferentes palabras. El mensaje es el mismo, porque salen todos del griego koine, es decir, del idioma original. Lo único es que mi comprensión va a ser más fácil si yo leo una versión del 2015 o el 2020, por lo menos yo uso bastante la Reina Valera del 2020, porque tiene algunas palabras que son más fáciles de digerir, ¿ok? Que por lo menos la Reina Valera de 1960. Todas esas medidas que en la Biblia por lo menos se dan en codos, en tal, en no sé qué cuánto, en otras versiones te las traducen y es la misma distancia. La distancia no cambia cuando te dicen, no sé, Goliat medía como 4 codos, una cosa así. Y nosotros sabemos que eran como 4 metros, ¿ok? Pero en estas versiones te dicen, bueno, 3.5 metros o 4 metros. Es la misma distancia de lo que representan 4 codos. Lo único es que en un lenguaje diferente para facilitar tu comprensión. ¿Por qué? Porque aquí no usamos codos para medir las cosas y vamos codito por codito. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, a mí lo que me interesa con esto, por eso les digo a la gente mayor que ya aprendió en la Reina Valera, o por lo menos ya los que crecieron en la Reina Valera ya saben cuántos son 4 codos, o 6 codos, o 30 codos. ¿Por qué? Porque ya sabemos. Pero yo no le puedo pedir a un niño de 15 años que entienda cuánto es codo cuando en su colegio y toda su vida le han hablado de metros. ¿Sí me estoy dando a entender? Es como cuando llegamos a Estados Unidos y en el carro no dicen kilómetros sino millas. Y uno dice, no, mi alma, cerquita, si son como 10 millas. Millas, eso no es cerquita nada. Entonces, lo que yo quiero es que podamos entender lo que la Biblia dice. Porque de nada me sirve, ¿okay?, que yo lea la Biblia en griego koine y no sé leer el griego koine. ¿Ok? ¿Sí me estoy dando a entender? Digo, no, porque es que yo leo la Biblia en el original. ¿Sí? ¿Y qué entendéis? Bueno, nada, pero la leo en el original. Sí se agarró, ¿verdad?
¿Sí? Hermanos, gracias por esa pregunta muy útil y muy buena. Esas preguntas son las que le tenemos que hacer a la Biblia. Aplicar. De nada me sirve tampoco que yo me lea toda la Biblia y siga siendo el diablo, porque el diablo se sabe toda la Biblia y sigue siendo el diablo. Entonces es lo que yo le estaba diciendo a la gente en la iglesia. De nada me sirve que yo lleve mi Biblia debajo del brazo, pero no en mi corazón. De nada sirve que yo la tenga en mi teléfono, pero no en mi corazón. Si yo no tengo la Biblia en mi corazón, de nada me sirve. Como decía el salmista, guardaré tus mandamientos en mi corazón para no pecar contra ti. La próxima, y después de esta creo que viene ya la actividad. Ok. Pero no me acuerdo cuál. No vas a poner la otra porque en la otra están las respuestas. Por último, Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la palabra encarnada de Dios. Es la revelación definitiva y es el testimonio completo de Dios para los seres humanos. En Él habita la plenitud de la deidad y Él es la palabra encarnada. ¿Ok? Y Él es la mejor versión de la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, Jesús es el perfecto intermediario entre Dios y los hombres. ¿Sabe qué es un intermediario? En el Antiguo Testamento lo llamaban sacerdote. En nuestros tiempos modernos lo llaman mecánico. Usted sabe que usted ve a una mujer que llega al mecánico, ¿ok? Y entonces le dice el mecánico, ¿qué tiene? Y la mujer le dice, no sé, para eso lo traje. Entonces el mecánico llega y se comunica con el carro y comienza a ver qué es lo que tiene el carro y qué es lo que está diciendo. Tiene hasta equipos especializados, le mete un escáner, pan, arrojó esto. Y entonces el mecánico no le va a decir a la mujer simplemente lo que tiene, porque si le dice, no, tiene una estupera dañada en el cigüeñal, que tal, que no sé cuánto. Así, dice la mujer. ¿Qué es eso? El mecánico tiene que traducirle a la mujer, ¿ok? Para que la mujer entienda. Hey, no estoy despreciando a las mujeres, digo en un contexto cultural. Hay mujeres que saben hasta más que los hombres de mecánica. Hay mujeres que son ingenieros mecánicas y me he topado con algunas. Yo estoy hablando de una generalidad para que usted me entienda, ¿ok? Y hago la salvedad. Bueno. El punto es que Jesús es la palabra definitiva de Dios para nosotros. Si nosotros queremos saber cómo es Dios, miramos la vida de Jesús. Si nosotros queremos saber qué dice Dios al respecto, miramos la vida de Jesús. Si nosotros queremos que la Biblia de verdad tenga un impacto en nuestras vidas, somos transformados por la vida de Jesús. Jesús es el verbo, o como dijo Juan, la palabra de Dios hecha carne. Por último, vamos a tener una actividad. Nos vamos a reunir en grupos. Si nos puedo reunir en grupos y mandarle a hacer una actividad, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Es para que de verdad vamos a usar estos conocimientos que Dios nos acaba de dar. ¿Ok? Yo voy a hacer una pregunta acerca de un texto de la Biblia y ustedes me la van a contestar. Usted tiene que leer Segunda de Timoteo. Escúcheme bien. Segunda de Timoteo. Vamos a buscar Segunda de Timoteo. ¿Dónde está Timoteo? Se me fue Timoteo. Aquí está. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Escúchame bien. Desde el versículo 10. Versículo 10. De Timoteo capítulo 3, versículo 10. Hasta Timoteo capítulo 4, verso 8. Pablo, la idea principal de este texto, usted la va a ver. No sé cuándo. Yo le voy a dar un truquito para que usted determine cuál es la idea principal. No me vas a poner la otra diapositiva que ya listo. Y que no te miren la laptop porque entonces te agarran la respuesta. Yo le voy a dar un truquito para que usted sepa cuál es la idea principal en su Biblia. Disculpe, me perdí. ¿Qué fue lo que segunda de Timoteo? Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10, hasta el capítulo 4, versículo 8. Vamos a reunirnos en grupos de 4.
acérquese y busque grupos de 4. Por ahí cuidado con la laptop que lo... Ah, bueno, mira. Por allá, vamos por allá, para la alta. ¿Cómo? Vamos para la alta. No. Usted decide con quién se va a reunir. Búsquense 4 personas allí. Traten de ubicarse en grupos de 4. Le voy a dar, mientras ustedes se ponen en grupos de 4, le voy a dar un tip para que usted sepa cuál es la idea principal en su Biblia. Carácter de los hombres. Ok, cuando usted esté leyendo un pasaje, Ya, yo solo leo yo ya. El carácter de los hombres en los postreros días. 4 verso 8. Hecho el entorno. El carácter de los hombres. Ya estamos todos en grupos de 4. 4. Este grupo, ustedes pueden ser 5. ¿No? Ustedes 5. Ah, bueno. Sí. Ahí hay... Ustedes también, ustedes 3 de allá atrás pueden ser 5 también. Dígame. Ah, el micrófono. Los últimos de atrás también pueden ser 5. Ah, sí. Estamos listos. Le voy a dar un truquito. ¿Ok? Cuando usted esté leyendo su Biblia y usted quiera saber cuál es la idea principal, Primero el carácter. después, escúcheme bien, de que usted ya lo haya intentado, usted va a leer el título del pasaje. Usted puede ver que ahí en el 3.10, en casi todas las versiones de la Biblia, hay un título. ¿Cuál es el título de ese pasaje? Carácter de los hombres. ¿Cómo? Eh, Así dice ¿sí? Sí, así dice. Ya dio el título, esa era la respuesta. Dice, Idea dice, principal. carácter de los hombres en los postreros días. ¿Sí? Por eso, del 10 en adelante, ¿cuál dice? Va a ver, va a ver la Reina Valera. Aquí estaba. Aquí estaba. Ajá, va a ver. No, si es segunda Timoteo, estamos bien. El 3, verso 10. 10. Ah, es que la Reina Valera va corrida. Ya. Ok, ya entendí. Va corrida, Ya ¿no? entendí. A ver, Sí, déjame corrido, revisar. corrido. NBI dice encargo de Pablo a Timoteo. Ajá. Déjame ver la Reina Valera del 2015. Sí, la Reina Valera del 2015 sí tiene la distinción en el capítulo 10. Por eso le digo que en las versiones actuales de la Biblia se da una mejor Orientación. orientación. Ajá. Porque por lo menos ellos lo que hacen, ellos determinan cuál es el pasaje, ¿ok? Completo. Y lo hacen con un título. Ese título usualmente es la idea principal. Hey, esto es un buen tip. No siempre el título es la idea principal, pero en la mayoría de las ocasiones el título es la idea principal. Entonces, por lo menos la Reina Valera 2015 dice últimas instrucciones de Pablo a Timoteo. La NBI dice, ¿cómo dice Alvin? Encargo de Pablo a Timoteo. ¿Cómo? Encargo de Pablo a Timoteo. Encargo de Pablo a Timoteo. Y la 2.15 dice persiste en lo que has aprendido. Ah, persiste en lo que has aprendido. Ok. La Reina Valera 2015. No. 2015. Ok. O sea, si usted se da cuenta, básicamente los títulos significan lo mismo con diferentes palabras. Persiste en lo que has aprendido. Ok. Persiste en lo que aprendiste. Bueno, lo que te estoy encargando. Porque es parte del... Dios mío, casi les doy la respuesta. El punto es que Pablo le encarga 3 cosas a Timoteo. Ustedes me van a decir, por grupo, cuáles son esas 3 cosas. Tienen que leer todo el pasaje y definir cuáles son esos 3 encargos que Pablo le hace a Timoteo. ¿Ok? Dígame. En el mundo moderno, ¿Cómo? en el mundo moderno Ajá. existe la IA. La- La IA, la inteligencia artificial. Ey, está prohibido en este examen el uso de Google, de la IA, es ustedes con la Biblia. Pero tiene toda la razón, no, es una buena herramienta. Ahorro tiempo, Claro, pero ¿cuándo usted va a usar esas herramientas? Incluso, mire, cuando yo quiero saber cuál es la idea principal, yo no me voy al título del pasaje.
Me voy al título del pasaje después de que ya yo intenté descubrir cuál es la idea principal del texto. Porque todas esas herramientas tienen que venir después de que usted haya pensado. ¿Ok? Así que agárrese con las escrituras y dígame cuáles son estos 3 encargos que Pablo le hace a Timoteo. El grupo que termine primero, le voy a regalar unos pastelitos que quedaron allá, ¿no? ¿Ya terminaste? Ah, bueno, venga a pasar. Ese utilizó la IA, no se vale. Yo no sé si hizo trampa porque... Pero ya va, déjale, vamos a darle chance. Vamos a darle chance a que los demás terminen, ¿verdad? Tenía razón. Las 3 cosas. No, pasa un representante del grupo, pero yo creo que va a pasar es Jenny. Las 3 cosas, las 3 cosas. Aquí hasta allá. Primero soportar uno a los otros. La primera, O sea, soportar todo lo por amor. Huir de las pasiones juveniles. esa fue otra cosa. ¿Qué la sacaron de eso? Persistir tú en lo que has aprendido y de perseverar saber lo que has aprendido. Esos son los 3 que yo digo. Soportar todo por amor, huir también de las pasiones juveniles y persistir tú en lo que has aprendido. Eso es lo que Sí, digo. pero entre los encargos, Ahí saca ahí. lo que le encarga a Timoteo va más allá del capítulo 3. En el capítulo 4 dice que predique la palabra. Sí, Le encarga que persista, que esté firme en lo que ha aprendido. Que predique la palabra y que anime. que encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgue a los vivos y a los muertos en su manifestación. Listo. Que predique la palabra, que está a tiempo. Esa es una, pero faltan las otras cosas. También le enseña que van a ser perseguidos. Sí, pero él hace un encargo a todos. El que persista en lo que ha aprendido. Aquí está la Biblia, si alguien quiere pasar y hablar. Por aquí, listo. Oh, No puede pasar. Ale, todavía están. Tiene buena voz. ¿Alguno de ustedes? yo tengo que cerrarla ya. Ahí tienen la Biblia. Sí. El 10. Ok. Si quieres lo leo yo. Ah, bueno, el 10. El hermano dice que es el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Ok, gracias, mi hermano. ¿Qué más? Yo pienso que confianza, o sea, fe y confianza, Ok. perseverar, la palabra de Dios y nos redarguye Ok, y nos transforma. Y confiar en el galardón de Dios, que vamos a tener una corona por su obediencia, por ser fieles a su palabra. amén. Gracias. ¿Qué más? Por allá que el grupo.
como tal, primeramente está lleno del Espíritu Santo, ¿no? Que habla de longanimidad, habla de amor, habla de fe, estar como que muy lleno de ese fruto del Espíritu, ¿no? Lo otro que podemos ver es la prudencia. Mira, te vas a enfrentar como que con muchas cosas, ser prudente, ¿verdad? Y lo otro es el perseverar, prudencia y mira, persevera, pase lo que pase, sigue hacia adelante, porque el Señor que te está respaldando, el que siempre le dio esa palabra de ánimo Pablo a Timoteo, en este caso. Gracias, mi hermano. Gracias a ustedes. ¿Alguien más? Adelante. Y nosotros vemos que en el primero habla de lo que nos llama el Señor a ser santos, lo que le dice a Timoteo. Ok. Entonces dice, todo lo escrito, todo lo que has aprendido, todo, la fe, la examen, la longevidad, hay una palabra ahí que se describe como paciencia en la Reina Valera. Ok. La longevidad. Ajá. Y todo lo que has aprendido, practicar. Predicar la palabra, ¿verdad? Ese sería el segundo. Y el otro, permanecer firme en lo que has aprendido. En lo que has O sea, aprendido. que todo. Así. Gracias, hermano. ¿Quién más? ¿Alguien quiere pasar? El último grupo. Fly. Sí, las tres ideas es que los consejos que le da Pablo a Timoteo, que persistiera en lo que había aprendido, que predicara la palabra y que fuera sobrio, Ok. se mantuviera pues, en lo que tiene que mantenerse, que no inventara. Vamos a leer. Ok. Desde el capítulo 3, del verso 10. Todavía no la vas a poner. Aunque ya podéis dar las puntuaciones del examen. Algunos sí tienen los 20 puntos. Pero tú, Timoteo, es que la mayoría aquí tiene la Reina Valera, ¿verdad? Sí. Vamos a leer la Reina Valera. Ponela de... Mi 1960. Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué aprendió Timoteo y en qué se había persuadido? Sabiendo de quién has aprendido, ¿qué cosa? Que desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras. Persiste en las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pues toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A muchos hombres he escuchado predicar este texto y hacer énfasis, como me decía Fly ahorita, en que toda la escritura es inspirada por Dios. Y no en que el encargo, la idea principal, era que Timoteo persistiera en la palabra de Dios. Sigo. Capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, casi que le está rogando, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra de Dios, que instes afuera de tiempo y a tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos, y ya han llegado, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas y a los cuentos. Pero tú sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Ya hasta ahí lo podemos dejar. Esos son los 3 encargos. Ahora sí puedes poner la diapositiva. Que Pablo le hace claramente a Timoteo, ¿verdad? Permanecer firmes, ¿en dónde? En la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios y mantener la mente clara, en Reina Valera, sed sobrios. ¿Ok? ¿De dónde sale esto? No me leo ese pasaje completo. Fíjense que el pasaje está dividido en 2 capítulos, pero es un mismo pasaje y no termina allí, termina más abajo, porque Pablo se está despidiendo de Timoteo. Ese es el contexto. Pablo se va a morir, sabe que se va a morir, y uno de sus discípulos a quien Pablo instruyó y levantó en el Señor y que él lo levantó es Timoteo. Y Pablo, sabiendo que se iba a morir, le encarga encarecidamente a Timoteo. O sea, yo quiero que se vea el sentimentalismo y la emoción que tenía Pablo, que era una persona muy intelectual, pero aquí se puede ver el amor con el que él quería a Timoteo. Que él, en vez de darle una herencia, aquí Pablo le está dando una herencia a Timoteo, ¿okay? Pero en vez de decirle, mira, te dejo cobre, te dejo una casa por allá, le está diciendo, te dejo lo que te enseñé y lo que tú has conocido desde la niñez. Que permanezcas en la palabra de Dios, que hagas lo que me viste hacer a mí, te lo pido delante de Dios, te lo ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra de Dios y que te mantengas claro en tu vida. ¿Ok? Entonces, si después leemos, Pablo después casi que se despide muy emocionalmente. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque yo nunca lo hice en mi iglesia. ¿Ok? Hasta que yo lo comencé a hacer con otras personas. Porque me han dicho, no, hay que estudiar la palabra de Dios, y me han dicho cómo estudiar la palabra de Dios. Pero muy pocas veces me han dejado solo con la palabra de Dios. Haga eso en su casa. Cuando usted esté estudiando la Biblia, agárrese con la Biblia. ¿Por qué? Y conteste esa pregunta. ¿Por qué Pablo le encargó a Timoteo estas cosas? ¿Qué le encargó Pablo a Timoteo? Fue una de las preguntas que yo me hice cuando yo estaba leyendo este pasaje. Porque vi el título que decía, encargo de Pablo a Timoteo. Ay, ¿y qué fue lo que le encargó? ¿Cómo se come eso? Agárrese con la Biblia, hágale preguntas a la Biblia y conteste. Y poco a poco el Señor le va a ir dando la sabiduría para interpretar la Biblia correctamente. Pregúntele a sus líderes, a sus pastores, al pastor Davilex, que han estudiado la Biblia durante décadas para poder instruir a otros en cómo estudiar la Biblia. Entonces esto es un mundo y esto solamente es un abrebocas, ¿ok? De cómo nosotros podemos acercarnos de una mejor manera a la palabra de Dios. Pero lo más importante es que usted se acerque con las intenciones correctas. No se acerque a la Biblia pensando que ya no la sabemos todas. Algo asombroso de la Biblia es que hasta el sol de hoy, hasta esta mañana cuando me paré a las 7 de la mañana y me senté a tomarme mi cafecito con el Señor, su palabra sigue transformando mi vida todos los días. Y ese es el punto, que le demos la importancia. Usted lee el Salmo 119 y dice cuán dulce, y el Salmo 19 también dice cuán dulces son para mí tus palabras, son más dulces que la miel, decía el salmista. Podemos decir que es más dulce que una Coca-Cola a las 3 de la tarde cuando el día está muy caluroso. Eso es lo que está queriendo decir el salmista. Que cuando uno se toma una Coca-Cola después de haber trabajado y sudado a las 3 de la tarde, no es por hacerle publicidad a Fly gratis, ¿no? Pero cuando uno se toma esa Coca-Cola, que uno dice, soy la última Coca-Cola del desierto, pero uno se siente, o un cafecito a esa hora, para entonar, para terminar de darle al resto del día. Pero David decía, para mí él es más dulce que la miel. Algo. La pregunta, ¿qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Eso resuelve mucho yo. Que yo pregunte al texto. ¿Qué le voy a preguntar al texto? Fácil. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Quiénes? ¿Y qué decían? ¿Y cómo lo decían? ¿Y por qué lo decían? ¿Y por qué le importó al autor poner eso allí? Es que yo me acerque a la Biblia como la palabra de Dios, para entender que ese libro verdaderamente transforma nuestra vida. Si
me acompañan en oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque bendices nuestras vidas con tu palabra. Santifícanos con tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos a verla y entenderla y a comprenderla, a amarla, Señor, y a anhelar los dichos de tu boca, a que sean más dulces que la miel en nuestro corazón, que sean más importantes que el oro y la plata, que sean más dulces, Señor, que cualquier cosa que nosotros queramos saciar nuestra vida con. Que tu palabra, Señor, habite en nuestros corazones y que podamos ser transformados por tu verdad. Bendito sea tu nombre, bendito sea Cristo, la eterna palabra de Dios. Amén. Dios le bendiga. Estamos bien.